van a conectar, pero bueno, comienzo a grabar. Buenas tardes, Lenny, chicas de Ciencias de la Educación. El día de hoy, 25 de julio del 2022, siendo las 5:10 de la tarde, pues vamos a comenzar. Ya di algunos minutitos para que pudieran ingresar a la sesión del día de hoy, ofreciéndoles pues una disculpa, reiterando una disculpa por la situación de la semana pasada en la que no pude estar con ustedes por motivos de salud. Ya ahorita, gracias a Dios, pues ya vamos saliendo de esta situación, aunque de repente todavía con un poquito de tos. Les pido pues su paciencia, ¿verdad? Apenas estoy saliendo como de esa parte. Sí, de repente pues voy a, si por ahí me dan algún ataque de tos, porque así se me ha presentado ya desde el sábado, domingo, hoy lunes, ya es lo último. Sin embargo, cuando empiezo a conversar o cuando hablo, me pasa esa situación, ¿no? De repente un ataque de tos que me da. Apago mi micrófono para que pues no se escuche como esa parte de la tos. Les pido su paciencia, por favor. Lainey, muchas gracias por estar en la sesión. Pues vamos a retomar un poquito lo que decíamos de hace 15 días acerca de los proyectos de innovación. Creo que ya, bueno, no creo, ya estamos en las últimas semanas ya de su cuatrimestre. Eso me llena de mucho gusto. Ya ustedes ya podemos decir que estamos realizando ya un sueño, ¿no? Que ustedes tenían esa meta de poder terminar una licenciatura y ya estamos allá, ¿no? Ya a nada. Me parece que son unas 3 semanitas ya para poder concluir con este cuatrimestre y no solamente con el cuatrimestre, sino ya con su licenciatura. Obviamente, pues faltan algunos otros detalles, como ya, bueno, detalles significativos, como es la titulación, su diplomado, etcétera, ¿no? Algunos elementos que tienen que considerar para poder titularse, ¿no? Para poder concluir satisfactoriamente su licenciatura. Y bueno, quiero comenzar con una imagen que me mandaba hace un rato Miss Alma y se me hizo muy adecuada para iniciar la sesión del día de hoy. Dice así, es un meme, un escrito que por ahí mandaron, se llama el profe Manolo, de Facebook. De repente pues saca algunas notas o algunos memes, ¿no? Etcétera. Y esta frase me pareció muy adecuada para ustedes. Sé que posiblemente puedan decir, profesor, nos está espantando, ¿no? O usted y su clase nos espantó durante toda la licenciatura. Y pues el día de hoy no va a ser la excepción. Dice, tú que estás iniciando tus estudios para ser docente, ánimo. Al principio es bastante difícil, pero después se pone peor. Una frase que, que nos llamó mucho la atención a mi Salma y a mí, nos dio mucha risa, ¿no? Esa frase, porque al principio parecería como si fuera una frase motivacional, ¿no? Ánimo, o sea, tú que estás iniciando, ten ánimo. Al principio es bastante difícil, pero después se pone peor. ¿Y por qué quise iniciar con esta frase? Porque precisamente nos vamos a encontrar con una serie de situaciones, de conflictos, de problemáticas que nos van a llevar a tener que resolverlos de una manera creativa. Ya en su clase de creatividad de los primeros cuatrimestres, pues, considero que ustedes vieron que para poder ser creativo, pues, para tener creatividad, pues obviamente también tenemos, o surge la creatividad a raíz de un problema o de una situación conflictiva. La innovación o proyectos de innovación también va a tener esa característica, ¿no? Eh, Como veíamos ya también la semana pasada, el aprendizaje se impulsa con el diseño de experiencias,
fomenta la participación activa de los alumnos, ¿no? Buscan en todo momento la autonomía, tratan de relacionar el contenido con la vida cotidiana. Todas estas eh, características, ¿no? Que nos compartía el autor que mencionábamos la sesión pasada, van a llevar a precisamente la resolución de un conflicto. Entonces, vemos que al principio va a ser difícil y después se pone peor. Conforme vamos avanzando, y yo creo que tú te diste cuenta, te pudiste dar cuenta, eh, al principio como mucha, esta parte de, mmm, vamos a echarle, si quiero estudiar ciencias de la educación, me encontré con una modalidad en línea, el maestro Jorge no, nos apoyó muchísimo, al principio se me hizo pesado, complicado, pero después ya le agarré el ritmo, después algunos profes en las materias, algunos les entendía, otros no les entendía, unos me cayeron bien, otros no tan bien. Eso a lo largo de su formación como docentes. Cuando ya nos enfrentamos a un mundo laboral en la docencia, nos vamos dando cuenta que efectivamente, ¿no? Y por eso quisimos, o uno de los propósitos, tanto de Miss Alma, de su servidor, de algunos colegas de la universidad, es no espantarlos, porque esa no es nuestra intención. Sin embargo, sí es importante el hecho de mostrarles la verdad. No sé, no les queremos pintar el mundo color rosa de que tú eres docente y todo está bien y todo pinta bonito, porque no es así. Tampoco es que todo sea feo, ¿no? Que todo esté horrible. Tampoco. Yo creo que depende mucho de uno como docente, de uno como persona. Se te puede hacer tediosísimo, ¿no? Y cuando tú entres a trabajar en una escuela particular, cuando hagas tu examen y puedas obtener una plaza en gobierno, o cuando decidas esta parte de emprender algún proyecto, algún colegio o alguna escuela, te puedes dar cuenta que las dificultades que existen en el sistema educativo. Ya desde ahorita, de repente se me va un poquito el aire, chicas, les pido esa paciencia. Te das cuenta entonces que, chicas, me permiten un segundito, por favor. ¿Ahí me escuchas, Lainey? Sí, profe. Yo soy el que no te escucha. A ver, permíteme un segundito. Ahora sí, confírmame si me escuchas. Se escucha un poquito más lejitos.
Ya. Ok, a ver, ¿me puedes confirmar si me escuchas, Leslie? Ahora sí, pues discúlpame, ¿me puedes quitar los audífonos? Ahora sí se escucha muy, muy querido. Pero supongo que tú sí me escuchas a mí. Si me pones ahí una manita o algo así, porque yo no te alcanzo a escuchar a ti, ahorita resuelvo esa ¿Usted no me situación. escucha? ¿Profe? Creo que ya. Un último intento, por favor, Lady. A ver, ahí ya me alcanzas a escuchar, Lady. ¿Usted ya me escucha a mí? No, no te escucho yo. Pero yo creo que tú sí me escuchas. En el chat nada más confírmame si me escuchas ya mejor. Muy bien. Espero que sí me escuches un poquito mejor. Discúlpame, tuve que quitarme los audífonos. De repente todavía con esto de la tos y un poquito la falta de aire al poder hablar. Pero bueno, aquí seguimos. Te mencionaba, bueno, que nuestra intención siempre es el que ustedes conozcan una realidad de lo que se van a encontrar allá afuera. Ya sea que ustedes busquen una plaza en gobierno, eh, busquen algún trabajo en alguna escuela particular o incluso puedan ustedes en algún momento pues emprender también algún negocio, ¿no? Como ya veíamos en alguna otra materia, está un poquito vinculada o está en sintonía o de económico, ¿no? O sea, al final de cuentas, también el hecho de que consideremos en algún momento emprender, considero que no es que sea malo, que esté mal. Al contrario, ¿no? Podemos tener la vocación, podemos tener el gusto por la docencia, el gusto por la educación, el gusto por querer formar a la gente, ¿no? Formar a futuras generaciones desde el nivel preescolar hasta el nivel pues superior, ¿no? Como es Haller Online. Sí, sí es necesario. No recuerdo exactamente si son 2 años. Cuando Misalma hizo su examen, sí le pidieron experiencia y que comprobara, que fuera comprobable su, su experiencia, ¿no? Obviamente que entre más tengas, pues es mejor. El mínimo, la verdad, lo desconozco. Lo que pasa es de que ha habido una serie de modificaciones. Por ejemplo, cuando ella hizo el examen, le valieron algunos cursos que actualmente ya no los están validando. Sobre todo en USICAM, se llama precisamente lo que veíamos en evaluación institucional, es el organismo encargado de regular esta parte. Entonces, generaciones posteriores a cuando ella hizo el examen,
hubo algunos cambios. Entonces, algunos cursos no se los validaron, otros cursos sí, o ciertos años de experiencia, etcétera. Pero sí puedes ir sin experiencia, pero son menos puntos. Entonces, yo lo que te recomiendo es de que si puedes conseguir algo ya en este ciclo escolar en alguna escuela particular, lo hagas. Lo hagas para que vayas adquiriendo esa experiencia. En UCICAM sí valen el número aunque sea en escuela particular, la experiencia que tengas. Entonces no hay ningún problema. Miss Alma llevaba 8 años, 9 años no, no, en esa experiencia, entonces, en particulares, entonces no hay ningún problema. Me imagino que las personas que tienen palancas no se les pide la experiencia. Exactamente. Exactamente, no, es mucho más fácil. Tengo compañeros de la universidad que su papá es directivo en una escuela federal, es federal. Todavía no tenía el título, recién egresó de la universidad y fue el primero en tener su plaza en gobierno, ¿no? En federal. Sí, 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 sí depende como también de esta parte, ¿no? Pero bueno, fíjate que eso es interesante, estas preguntas que me haces, porque todo tiene que ver también con el aspecto de valores, de ética, ¿no? Híjole, es todo un conflicto, Lainey. Es todo un conflicto. Me hace el comentario Miss Alma, ¿no? Que hubo compañeras del colegio, no voy a mencionar el nombre para no quemar, porque es conocida en Tepozotlán escuela. Pero algunas de sus compañeras que querían hacer el examen y les pedían el comprobante, la directora no se los quiso dar. Gracias a Dios, Almita tiene un angelote y es un angelote y le cae bien a todo mundo. Se la dio enseguida sin ningún problema. Aparte del angelote, pues su trabajo también que ella realiza, ¿no? Su manera tan profesional que es. Pues la directora se lo dio, pero hubo compañeros que no. Entonces, es todo un mundo de corrupción impresionante, ¿no? Si tú ya puedes desde ahorita, si estás pensando en buscar alguna plaza en gobierno, es necesario que tengas esa experiencia. Entonces, busca, supongo, no sé, quiero pensar que en Haller, por ejemplo, podrías tener una oportunidad. Sería igual de poder platicar con el maestro Jorge, con algunas, eh, pues ahora sí, con esas palancas, ¿no? Porque pues a veces tendremos que hacer uso de ello. Y aquí vuelvo, o sea, uno no quisiera. Es decepcionante en cualquier trabajo, profesor, ya sé. Sí, 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 sí. Es frustrante. Yo creo que más que decepción, es frustración también, ¿no? O los dos. Esta parte depende de decir, híjole, es que yo no tengo palancas, híjole, es que tengo que caerle bien a la directora, al director para que me expida ese comprobante o tener que pagar por una plaza. Sí, sin duda es decepcionante, es frustrante, pero poco a poco nos vamos haciendo nuestro camino. Y mal pagado, exactamente. Nos vamos haciendo nuestro camino, Lainey. Entonces, precisamente, y aquí ya creo que vas comprendiendo mejor o van comprendiendo mejor esta frase, ¿no? Al principio es difícil, pero después se pone peor. Entonces, sí, en esta parte, entonces, y veamos, tomo como referencia, digo, sin hablar de religión ni mucho menos, lo que sí quiero es tomar como una cita bíblica que nos pueda ayudar como a esta parte de tranquilizarnos o de no sentirnos tan culpables si en algún momento tenemos que recurrir a ello, Lainey. Dice esa cita bíblica, no recuerdo el nombre, pero dice así: sean astutos como serpientes, pero mansos como palomas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que ser astutos en la vida. O sea, si ya sabemos que tenemos que tener estos elementos de caerle bien a la directora, de tener ciertas palancas,
Que así es nuestro sistema. Y bien, otra frase, ¿no? Lamentable. El que no se adapta se muere. ¿Qué más quisiéramos, de verdad, Leini? ¿Qué más quisiéramos? No entrar en ese mundo, no entrar en esas situaciones, pero se tiene que hacer. Qué mejor que no se hiciera. Y si tienes la oportunidad de que no se haga, mucho mejor. De verdad, mucho mejor. Usan para poder tener esta parte de proyectos educativos, de innovación educativa, dice, usan el conflicto en sus distintas formas de asombro, enigma, reto, pregunta, diálogo o desafío. Todas ellas dinamizadoras en la construcción activa del conocimiento y posibles motivadoras. ¿Qué te está motivando? Acuérdate siempre de eso y lo que le hemos hablado también en otras materias, en otras sesiones de esta misma materia. ¿Qué es lo que te motiva a ingresar? ¿Qué es lo que te motivó a terminar una licenciatura? En este caso, Ciencias de la Educación. Crean dinámicas de tutorización entre iguales con roles de apoyo académico y emocional bien definidos. Ahorita que estuve trabajando en RH me sentí decepcionada porque el esfuerzo que uno hace por prepararse profesionalmente, desgraciadamente en nuestro país no siempre vale. Entonces te das cuenta de una realidad. Sin embargo, Leini, me llama la atención y me gusta el hecho que menciones que tu esfuerzo y tu preparación profesional. Yo creo que eso tiene mucho valor, Leini. Y es parte de esos proyectos de innovación. La preparación, la constancia, la capacitación. Decía una de mis primas que terminó, ella estudió zootecnia, terminó la licenciatura y y empezó a trabajar, recién terminó la licenciatura, empezó a trabajar en Mercado Libre. Pero dentro de su currículum tuvo que omitir que tenía ya la licenciatura en zootecnia, porque si no, no la aceptaban. Y en lugares donde ella buscaba de su trabajo, no le daban por no tener experiencia en zootecnia. Otro primo, abogado, ahorita está trabajando con dos de sus compañeros en la albañilería porque no les dan trabajo. Qué ¿No me curioso. escucha? Sí, sí te escucho ya. Ah, ok. Bueno, de hecho yo estaba de INDLA, estaba yo en todo el proceso. Entonces, lo que hacen las empresas es a las personas que son, pues que tienen licenciaturas en Derecho, son las que menos contratan. O sea, cuando ellos meten que tienen alguna licenciatura afín a eso, definitivamente están descartados. Entonces hay muchas personas que omiten eso para que puedan entrar. Precisamente por eso. Y sí hay muchísimas empresas en las que si comentas estoy estudiando o ya tengo la licenciatura, te dicen no. No porque no, no vale el esfuerzo que tú hiciste, según ellos su respuesta, pero pues no es así. Ya cuando estás adentro ya te das cuenta. Es un mundo muy diferente y de verdad, o sea, es decepcionante porque tú lo ves, a veces piensa uno en nuestro país, pues vamos a tener la carrera y vamos, económicamente nos va a ir mejor, pero no es cierto. A veces un ayudante general gana más que nosotros.
Exactamente. Qué Y curioso. digo, un ayudante general se termina su jornada laboral de sus 8 horas o su tiempo extra y nosotros no. O sea, de verdad todo el tiempo es trabajo, sábado y domingo, porque tienes que estar contestándole a las personas que van a entrar a laborar. Son muchas cosas, es muy pesado. Entonces, yo, la verdad sí me decepcioné, pero también por un lado me siento bien porque yo tengo una niña y en ese lado me siento bien porque yo puedo pues guiar a mi hija. Me siento preparada también como para estar con ella, poder apoyarla en las etapas que está viviendo. Entonces digo, de cualquier manera me sirve, ya sea como mamá. eh, la verdad he optado más ahora por abrir una guardería que por ir a trabajar a un preescolar o a una empresa, porque ya vi ambas caras y sí, sí es como que llega el momento, no sé, vi un post de la depresión cuando uno termina la carrera y como que yo decía, no, pero sí, sí pasa, es feo. Sí, sí, fíjate que precisamente con estos primos que te comento, una de las situaciones que yo doy gracias a Dios que me permitió fue trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y estudiar ya en algo, perdón, trabajar en algo de lo que yo estaba estudiando. En mi tiempo, estoy hablando ya de 10 11 años, no, un poquito más, como 12 años ya, 12 13 años, eh, todavía no exigían un título profesional en la supervisión escolar. Por lo que pude estar frente a grupo. Estuve 3 años, 4 años todavía sin el título frente a grupo. Entonces estudiaba y trabajaba a la par y entonces lo que yo iba practicando, conocía como, entonces lo que hago es esto, ¿no? Según esta teoría, lo estoy haciendo bien. Entonces ya lo iba relacionando y cuando egreso de la licenciatura, ya me fue mucho más fácil porque yo ya trabajaba, ¿no? Entonces, incluso el servicio y las prácticas profesionales las hice en mi trabajo, en los colegios. Entonces, yo doy gracias a Dios de que a mí me pude o evité esta parte que tú mencionas. Pero es cierto, es muy, muy cierto que los egresados en México de cualquier licenciatura llegan a una frustración impresionante o una decepción o incluso, ahorita te puedo decir que a un nivel de ansiedad, voy a apagar mi micrófono dentro.
Te ofrezco una disculpa, Lenny. Todavía de repente ahorita es la primera vez que doy la clase después de lo que sucedió. Y todavía se me vienen los ataques de tos. Y no me permite expresarme como generalmente lo hago. No se preocupe, profesor. Si se siente bien para seguir dando la clase, pues está bien, y si no, yo entiendo. Créame que lo entiendo. También te dio, ¿verdad? Hace tiempo. Sí, apenas hace, de hecho todavía hay momentos en los que me da poquita de tos, pero no me enfermé como tal, fue una gripa, pero me dio muy fuerte. Ay, no, como 5 días seguidos, le juro que no dormía, porque me daban unos ataques de tos bien feos. Sí, Y eso, estaba enferma de COVID, tenía nada más gripa, pero sí fue muy fuerte mi gripa. sí, pues haz de cuenta que es una situación similar. Durante la semana, pues sí estuve descansando, evitando las clases y toda esta parte. Y ahorita es la primera vez, entonces apenas estoy como experimentando. Fíjate que no estoy ronco, no tengo, ya es una tos seca, ya no es tos con flema, ya es seca. De repente empieza como esa resequedad de la garganta y los ataques de tos tan feos que se presentan. Pero bueno, también es cuestión de actitud. Siempre hemos dicho esa parte que es la cuestión de actitud. Y el estar en las clases, créeme que es algo que me gusta mucho y creo que ayuda emocionalmente también. Entonces yo ya también estaba como esperando para poder dar la sesión a pesar de estos ataques de repente. Pero bueno, una disculpa, continuamos, Lainey, sin problema. Ya sabes que si en algún momento tengo la necesidad de pagar micrófono y cámara, sabes por qué es. Entonces, retomando un poquito esta parte, fíjate que sí, o sea, lo que decíamos, que llega un momento de frustración, de ansiedad, de decepción, de decir, bueno, y mejor no hubiera estudiado, me hubiera ahorrado toda esa lanita que gasté en la licenciatura. Porque sí, o sea, un almacenista gana más que yo, o sea, que estudié, ¿no? Sin embargo, entra toda esta parte, ¿y por qué lo mencionamos en esta materia de proyectos de innovación educativa? Porque se tiene que convertir en un reto para nosotros como docentes, de que a pesar de todo lo que podamos tener en contra, el mismo sistema, tu directivo, las instalaciones, los padres de familia, los mismos alumnos, o sea, salir adelante de todo ello. Y precisamente nos va a dar como unas luces, esto que te pongo, no sé si lo alcanzas a leer para que no lo tenga que mencionar. Lainey, ¿sabes qué? Yo creo que sí voy a tener que suspender la clase. Sí siento el dolor de pecho y siento que me va a dar, voy a seguir con estos ataques. Entonces, voy a subir esta presentación a la plataforma. Quiero que visualices, te voy a dejar nada más el video. Terminamos el video para que lo analices un poquito y si nos estaríamos viendo la siguiente semana, por favor, Lainey. En la noche no me conecto, profe. Yo creo que no. Ok, profe, sí, no tengo ningún tema. Sí, igual voy a ver cómo sigo en estas horas para grabarla, pero si no sería, si no, no te conectes, por favor. Sale, te dejo el video para que lo puedas visualizar y lo comentamos la siguiente sesión, ¿te parece? No me esfuerzo tanto. No pasa nada que 2 semanas más no podamos tener clase. Lo importante es que esté bien de salud. Sí, muchas gracias, Elaine, y nos vemos. Hasta luego.